Cordial saludo, tutor y compañeros. Soy Andrés Felipe Sánchez Castillo, estudiante del pregrado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad UNAD. Actualmente estoy en el curso de Fundamentos y Modelos de Seguridad, en el grupo 17. A continuación les voy a presentar los 6 puntos que seleccioné para la tarea 1, reconocimiento de conceptos. Para el concepto número 1 escogí qué es la seguridad informática, qué es la seguridad de la información y en qué diferencia existe entre estas dos. Bueno, para definir qué es la seguridad informática, se puede definir como la acción o proceso por el medio del cual se procede a una información contenida en un hardware mediante la implementación de diversas herramientas como son software de archivos, firewalls, entre otros, además de diferentes medidas adoptadas por el usuario que permiten tener la información segura, íntegra y disponible, lejos de peligros ocasionados por agentes maliciosos que buscan obtener algún tipo de ganancia. ¿Qué es la seguridad de la información? La podemos definir como el conjunto de estrategias diseñadas a identificar los diferentes niveles de riesgos de la información y las medidas destinadas a asegurar 3 aspectos fundamentales: la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, para lo cual emplean diferentes tipos de tecnologías minimizando los riesgos existentes. ¿Qué diferencia existe entre las dos? Bueno, las diferencias: la seguridad informática la definimos en términos simples, es el área de la informática donde se busca asegurar el material informático sensible. Para lograr este objetivo se generan en la restricción de accesos a la misma por medio del software. La seguridad de la información se puede definir como la identificación de la información, priorizando en la seguridad de los datos más sensibles para la empresa u organización, por medio de estrategias y actividades enfocadas a salvaguardar los datos, reduciendo los riesgos a niveles aceptables, reduciendo amenazas y riesgos futuros. Para el segundo concepto voy a describir qué es COVID, ITIL, la ISO 27000 y la ISO 27001. Entonces, el COVID son los objetivos de control para las tecnologías de la información y relacionadas. Nacen de la búsqueda e investigación y desarrollo de una serie de guías para las buenas prácticas enfocadas en la optimización de costos y servicios de los servicios de información dirigidos al control y supervisión, empleando diariamente por gerentes de negocios y auditores. ITIL, que significa Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, es el conjunto metodológico de gestión que se enfoca en la estandarización de prácticas y servicios que nos ayudan a la mejora continua de los procesos de operación de un servicio ofrecido por una empresa u organización, basándose en la práctica más que en la teoría, teniendo como principales beneficios el ser más confiables, creando y fidelizando a clientes satisfechos con el producto entregado. Esto genera un ahorro financiero, evidenciando el incremento de la productividad. La norma ISO 27000 es un sistema de gestión de herramientas que contienen las mejores prácticas en seguridad de la información, que se adaptan específicamente a la actividad principal de una empresa u organización. Esto nos genera como beneficios principales la disminución de riesgos en la seguridad de la información, baja probabilidad de impacto de accidentes, cuenta con un vocabulario estándar que permite una fluidez de conceptos ahorrando tiempo y costos, y una certificación que acredita el estándar de calidad. Y la norma ISO 27001 es la certificación más importante para las empresas u organizaciones que desean mostrar que cuentan con los mejores estándares de calidad y mejora continua en el trato y manejo de la información de la seguridad de la información. Esto se adquiere y muestra mediante el compromiso de la empresa u organización, la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, con el manejo de la seguridad de la información, el estricto cumplimiento de la norma. Continuando con el tercer concepto, voy a seguir con qué es la seguridad digital.
Bueno, la seguridad digital es un mecanismo de protección de todo lo que se encuentra almacenado en este, para lo cual se emplea o utiliza una serie de métodos que cuentan con estándares y protocolos definidos y enmarcando en minimizar los riesgos. Los riesgos siempre son latentes, ya que por problemas en el hardware o software, también por descuidos del usuario. Para evitar esto se emplean los protocolos que de buena conducta para el usuario debe aplicar. Además, esto contando con herramientas como son cortafuegos. ¿Qué son los cortafuegos? Estos se encargan de negar el acceso de la información contenida a quienes no cuenten con las autorizaciones correspondientes. Actualizaciones de seguridad. Como su nombre lo dice, son actualizaciones que son desarrolladas tanto por las empresas proveedoras de antivirus y las empresas creadoras de los sistemas operativos, previniendo las nuevas modalidades de ciberataques. Y la herramienta más común, el antivirus. Son la herramienta más común que todos conocemos. Están diseñados para analizar tanto la información que se encuentra almacenada en nuestro ordenador como la que se encuentra en circulación, generando alertas y ataques preventivos en función de salvaguardar la información. Y continuando con los puntos seleccionados, voy a describir a qué hace referencia la identidad 2.0. Entonces, con la creciente llegada de las redes sociales a nuestras vidas, se ha formado una nueva identidad que nos define. Esto se debe con el uso de las redes sociales como es Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, entre otros. Vamos dejando huellas sobre nuestras preferencias en diferentes aspectos, dejando un rastro al que sumarse se convierte en nuestra identidad 2.0 o identidad digital. Debido a que cada persona cuenta con más de una red social y un sinnúmero de claves o contraseñas para diferentes usos, una aplicación a tener en cuenta es LastPass. Esta se encarga de hacer un conteo de todas las contraseñas y las guarda de manera segura en una caja de seguridad. Además, te permite tener un adecuado recuerdo de cuentas de correo y tiendas online a las cuales te encuentras registrado. Y a continuación vamos a saber cuáles son los pilares de la seguridad informática. En la actualidad, la seguridad informática está basada en tecnología, procesos y controles diseñados para brindar seguridad al sistema contra ciberataques. Cuando se cuentan con una apropiada seguridad, reduce los riesgos y aumenta la efectividad en los procesos. Para lograr esto, se han estipulado una tríada que sirve de modelo de seguridad informática. Esta está compuesta por confidencialidad. Este componente es el que se encarga de garantizar la confidencialidad de la información mediante un cifrado que solo permite que esté disponible solo para las personas con la debida autorización. Una violación de confidencialidad se puede presentar a través de diferentes medios, por ejemplo, piratería o ingeniería social. Podemos ver un ejemplo de confidencialidad cuando entramos a una app de una entidad bancaria desde nuestros dispositivos móviles y, haciendo caso omiso a las recomendaciones de seguridad, entregamos nuestra información confidencial a extraños, permitiendo que se genere el robo de datos. Otros ejemplos se ven reflejados cuando se comparte equipo con otros usuarios y dejando las cuentas o sesiones abiertas, dejando toda nuestra información en una zona de alto riesgo. Y el segundo pilar es la integridad, que hace referencia a los datos o información contenida. Y esto puede ser ya sea en un disco sólido, en la circundante o aquella contenida en la nube. No ha sido modificada de alguna manera no autorizada durante la carga o la transmisión de la misma. Podemos ver un ejemplo de esto cuando estamos realizando un procedimiento en el cual se emplea una firma digital y esta, al momento de ser cargado el usuario, no verifica que la página web sea segura y no se produce una autenticación segura. Y el tercer y último pilar es disponibilidad. Nos hace referencia a los datos almacenados en diferentes dispositivos, ya sean físicos o digitales.
en los cuales se encuentran disponibles para él o los usuarios con las debidas autorizaciones. Estos pueden ser afectados por causas de tipo de software, ciberataques, mediante ataques de virus o fuerza bruta. Una pregunta recurrente es cuándo debe ser el tiempo de disponibilidad de una información. Esto depende del tipo de información. Un ejemplo es el caso de un hospital. A sus bases de datos se les suministra diariamente nivel de millones de datos, los cuales son analizados para verificar cuáles son los registros temporales o permanentes. Esto también determina su forma de almacenamiento y disponibilidad, ya sea en un disco físico o en una plataforma web. Como último punto voy a hacer referencia a que se le conoce como Handshake. Entonces, es un protocolo que se encarga de garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información que se recibe como la que se transmite entre ordenadores. Esto lo podemos ver cuando entramos a una página web y observamos el HTTPS, lo que nos indica que la conexión es cifrada entre nosotros y el servidor. El proceso inicia con la fase de acuerdo Handshake, el cual establece una serie de reglas o protocolos entre el cliente o usuario y el servidor. Todo inicia por parte del usuario, quien realiza un envío de un registro al client hello, el cual contiene la versión de TLS que posee, proporciona el nonset del cliente y un listado de switches descifrados que soporta, el cual está el método de intercambio de claves, su método de autenticación, todo esto ordenado por preferencia. El servidor responde a un registro de server hello, el cual le informa al usuario. La versión del TLS es un del servidor y la suite de cifrado seleccionada. Posteriormente hace el envío del registro del certificate, el cual contiene la certificación de autenticidad y la clave pública y la acreditación por un certificante. Esta también puede ser solicitada por el servidor al cliente. Termina esta fase, se prosigue con el Certificate Exchange, que es la generación de claves de cifrado simétrico que para esto también el emisor como el receptor deben de contar con las mismas claves de cifrado. Estas claves se pueden obtener mediante dos métodos. El primero es utilizando el Diffie-Hellman. En este tipo de generación de clave, las dos partes comparten parámetros, unos públicos y otros privados, y que de esta forma cada una añade a los cálculos unos parámetros que al compartir unos resultados intermedios, ambos llegan a un resultado en común de master secret. Y la segunda es el intercambio de claves. Ambos generan una cadenas aleatorias únicas que se intercambian. El cliente genera una pre-master secret, el cual es enviado al servidor de manera segura al tener los dos lados de la información que se procede a incorporación en una generación de pseudo aleatorio, el cual genera el mismo master secret para los dos. Les da el acceso para iniciar sesión y obtener la información, ya sea de transmisión o recepción. Al terminar se genera el registro server hello down, el cual indica al cliente que ha terminado de pasarse parámetros, y el usuario envía el registro cliente cache, el cual tendrá la clave de cifrado. Al tener esta clave, que solo será vista por el servidor, se genera el master secret, lo cual dará por parte del cliente o usuario el registro de check-in clear set, el cual indica que todo el tráfico de información o datos está cifrado por algoritmos y claves acordadas. Al terminar esto, pues el usuario envía el registro finisher con un resumen hash con todo lo acordado, y por parte del servidor envía dos registros, uno check share y finisher, que dará por terminado el acuerdo de autenticación e iniciará el tránsito de datos cifrados entre las dos partes. Y esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y
Nos veremos en otra oportunidad. Gracias.